Estamos aquí en Miss Frida en la TV y ahora vamos a hablar con Marlene Machado. Ella es terapeuta de lenguaje y vamos a hablar cuándo acudir al terapeuta de lenguaje. Bienvenida, Marlene. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este tema tan importante y que preocupa muchas veces a los papás en casa. Así es. Decimos a veces que o naturalizamos cuando un niño no habla bien o de repente no se comunica. Entonces, ¿cuándo debemos tener esas señales de alarma para buscar ayuda de un profesional? Sí, sobre todo se ha normalizado bastante después de la pandemia con todas las consecuencias que esto dejó, y por allí escuchamos muchas veces diciendo no, es normal que el pequeñito de 2 años o 3 años todavía no hable, y sin embargo debemos estar atentos a esas señales, empezando porque el lenguaje y la comunicación se da desde que los niños nacen, y a los 12 meses o al primer añito de vida se espera que el niño ya se esté comunicando con sus primeras palabras. Ok, entonces, si me dices que en el primer año de vida, en los primeros meses ya empieza a hacer ese tipo de comunicación, entonces, ¿cómo las madres podemos saber cómo es ese tipo de comunicación? Que aunque no habla, ¿qué es lo que hace para darnos a nosotros la tranquilidad como madres que la comunicación con ellos que no va a tener alguna dificultad? Claro, todo se da de forma progresiva. En los primeros meses los niños se comunican a través del llanto, sonidos, balbuceos, que aunque no sean palabras, siempre están transmitiendo un mensaje, y ahí es donde las mamitas identifican si es un llanto porque tienen hambre, porque tienen sueño o porque les duele algo. Y como va de manera progresiva, luego se esperan las primeras palabras a partir de los 12 meses. Entre los 12 y 18 meses el niño comprende más de lo que puede expresar, pero su vocabulario va aumentando de forma progresiva. Para esto, el adulto, ¿cuál es el papel que juega en lo que es el lenguaje? Es sumamente importante que los padres o los adultos que están en el entorno del niño se tomen un tiempo, por lo menos a diario, para jugar y estimular al pequeño, sobre todo aquellos niños que no tienen otros pares o que todavía no asisten al nido o no tienen mucha interacción social con otros pequeños. Y aquí, si en el caso, supongamos que sea un hijo único y que mamá después de mucho tiempo pues ya llegó el bebé de tanta espera y no hay en el entorno adulto pequeños, ¿no? Entonces ellos se preguntan, ¿cómo puedo promover el lenguaje? ¿Qué consejo nos darías aquí para promover el lenguaje? Acá, tomarse unos minutos al día para jugar con su pequeño es sumamente importante, y también aprovechar la rutina cotidiana, antes de la hora de comer, a la hora del baño, para nombrar los objetos, para que puedan insistirle al niño para que señale o trate de pedir, crear situaciones donde generen necesidad comunicativa para el pequeño. El uso de los diminutivos, como lo vemos chiquitos, entonces caemos de repente las mamás en el hablarle a los niños con demasiado diminutivo, la cucharita, tu piecito, tu zapatito. ¿Eso es bueno? Lo ideal es que puedan hablarle con palabras completas y disminuir el uso de diminutivos, ya que recuerden que ustedes, papás, van a ser el primer patrón de imitación para los niños. ¿Qué sucede con aquellos niños que, por ejemplo, ya tienen 3 años y no pueden pronunciar la R? Tienen 7 años y siguen sin pronunciar bien la R. Ok, recuerden que la adquisición de los fonemas se da también por edades. Si tiene 3 años y todavía no dice la R, no pasa nada, podemos estar atentos y ir observando la evolución. Pero si llegó a los 7 años y todavía no dice la R, debemos llevarlo a un terapeuta del lenguaje, porque los sonidos del habla se deben consolidar hasta los 6 añitos. ¿Cómo es que se llega al terapeuta del lenguaje? ¿Quién deriva? Ok, el primer filtro para los niños siempre es el pediatra, ya que mantienen un control constante con él. Sin embargo, muchas veces también del colegio refieren al terapeuta del lenguaje, porque pues los niños pasan mayor tiempo en esos espacios. Entonces, la idea es que siempre estén atentas a las recomendaciones de su pediatra o las recomendaciones que le dé el colegio, y si no, algunos especialistas como el neuropediatra también puede referirlos al terapeuta del lenguaje. O también ustedes, mamá, pueden confiar en el instinto de mamá, que son las que más conocen a sus pequeños, y acudir por voluntad al terapeuta del lenguaje. ¿Cuánto tiempo normalmente suelen durar estas sesiones y
de repente es de por vida que tienen que hacer, y cuánto tiempo es la duración de la terapia de lenguaje. Se sugiere que las sesiones de terapia de lenguaje sean al menos 2 veces por semana, pero realmente va a depender del diagnóstico que tenga el niño, si solamente asiste por estimulación o tiene un diagnóstico definido como trastorno del espectro autista o algún trastorno del neurodesarrollo. Allí puede variar un poco el tiempo que el niño pase en terapia. Y lo ideal es que al menos esté 3 meses continuos en terapia para decir y comparar los avances de cómo inició las terapias y cómo tuvo la evolución el niño. En tu experiencia, ¿has podido observar que esta dificultad la padecen más mujeres que hombres? Sí, de hecho hay mayor incidencia en trastornos del lenguaje en niños o en hombres que en mujeres. ¿Y a qué se debe esto? Todavía no sabemos factores genéticos, factores ambientales, pero incluso hay un mito que muchas veces mamás llegan y nos dicen en el consultorio, es que los varoncitos se demoran más en hablar, y viene a partir de que hay mayor incidencia en trastornos del neurodesarrollo, trastornos del lenguaje en hombres que en mujeres. Entonces, fíjate cómo sí se escucha bastante eso, y también se notan esas diferencias, ¿no? Pero en el hecho de que sea mujer u hombre, no significa que se va a tomar como que a juego el hecho que un niño o una niña no se comunique adecuadamente, ¿no? La idea no es normalizarlo, sino más bien estar atentos y acudir a un terapeuta cuando vean estas señales en sus pequeños. Eso, ¿no? Tampoco irse de un extremo al otro, de llevarlo por las puras, ¿no? Porque quiero que pronuncie correctamente, trabadas a los 2 años, ¿no? Entonces, lo ideal es conocer los hitos del desarrollo del lenguaje para que puedan identificar cuando un niño no lo está haciendo acorde a la edad o si realmente pues tiene un desarrollo esperado. Cuando el niño va a ingresar a la primaria, que ya se inicia la parte de la escritura y la lectura, es importante que tenga el lenguaje bien desarrollado, que pueda pronunciar bien las palabras para que pueda escribirlas correctamente. Sí, lo ideal es que ya la parte de pronunciación esté consolidada o al menos vaya acorde a la edad, porque esto puede influir en la lectura y en la escritura. Recuerden que como el niño habla, va a escribir, como dice sus palabras, probablemente también las vaya a escribir. Entonces ya no solamente tendríamos alteraciones en la pronunciación o en el habla, sino también se puede desencadenar alguna dificultad de aprendizaje. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando las mamás dicen, no, yo le puedo hacer la misma la terapia? ¿Es factible eso? En algunos casos, por la lejanía, porque en la zona donde están no hay especialista, la idea es que pueden recibir la orientación por el terapeuta y puedan aplicar las recomendaciones en casa. Pero siempre es ideal que puedan acudir con la frecuencia que se espera a las terapias. Podemos entrenar a los padres, pueden aplicarlo en casa. Al fin y al cabo, ellos son los que están más tiempo con sus peques en casa, siempre recibiendo la orientación profesional, pero sí pueden estimular en casa o realizar las orientaciones que se les da. ¿Cómo ven ustedes la mejora del lenguaje en el niño después que hace la terapia? Bueno, inicialmente nos planteamos objetivos de acuerdo a lo que vamos a trabajar, de acuerdo a la edad en la que se esté desenvolviendo el niño, y comparamos a los 3 meses que conversábamos hace un ratito, qué tanto evolucionamos, qué objetivos logramos, qué falta por cumplir, y de esa manera también determinamos cuándo un niño está de alta o no. Y aproximadamente, ¿a qué tiempo hacen la alta? Bueno, se dice que depende la frecuencia con la que vaya y el grado del diagnóstico que traiga, ¿no? Pero más o menos un calcular de tiempo que el niño termina su terapia. Si por ejemplo tenemos un peque que solamente acude por la R, en 1 mes puede estar de alta nada más de terapia. Si tenemos un niño que asiste por estimulación del lenguaje solo porque es hablante tardío, es decir, se está demorando un poquito más en hablar, a los 3 meses que damos de evolución también puede estar de alta. Pero si tenemos un niño con algún diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo, ya puede pasar 1 año en terapia. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué actividades llevar a cabo en casa para hacer que nuestros niños no tengan esta dificultad? Les sugiero bastante que puedan cantar con sus peques, que puedan leer cuentos antes de dormir o en un momento determinado del día, que no dejen de jugar con sus niños, porque el juego es la mejor manera que tienen los niños para aprender.
Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros. Segundos para que te despidas. Muchas gracias a todos, gracias a ti por la invitación. Pueden seguirme en mis redes sociales, Jugando Aprendo a Hablar, como Marlene Machado. Así es, ya lo saben. Así es que ahora a estar atento, porque hay que apoyar a nuestros niños con el problema del lenguaje. Ahora la doctora Esther Álvarez Bolaños desde México se hace presente con la importancia de la comunicación afectiva en la convivencia. Los seres humanos somos seres sociales y emocionales por naturaleza, que se comunican en la cotidianidad precisamente por esta necesidad de convivir con los demás. Es importante considerar en ello dos cosas. Lo primero, que somos la única especie con el don de la palabra. Y lo segundo es que, curiosamente, el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que todo en nosotros comunica, desde nuestras palabras, gestos, expresiones, caricias, abrazos, sonrisas y la ausencia de estos, así como el silencio. El silencio también habla y comunica. Por lo tanto, es importante desarrollar estas habilidades comunicativas, estas habilidades de comunicación afectiva, por esa necesidad que tenemos de relacionarnos y de convivir con los demás. De la calidad y calidez de nuestra asertividad en la comunicación afectiva dependerá en gran medida la calidad y la calidez de esa convivencia con los demás. Desarrollemos también estas habilidades en los niños como parte de su educación emocional. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.